Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre los héroes de la fe. En esta ocasión vamos a hacer un recopilatorio de lo que sigue según el capítulo y versículos que estamos estudiando. Y vamos a comenzar con los versículos 32 al 40, donde nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. El escritor de Hebreos hace una pausa en su detallada explicación de héroes individuales y menciona a otros por nombre o de forma general. Parece casi como si el tiempo le faltara. Y no es difícil de entender porque la historia de la fe está llena de hombres y mujeres que en medio de pruebas y adversidades creyeron en Dios y perseveraron. Entre los mencionados encontramos nombres familiares y otros menos conocidos. Gedeón, el juez que con solo 300 hombres y la dirección del Señor venció al ejército madianita. Esto lo podemos ver en Jueces 7. Barak, quien junto con Débora libró a Israel del poder de Sisara. Esto lo podemos ver en Jueces 4. Sansón, usado por Dios para derrotar a los filisteos a pesar de sus debilidades y fallas personales. Esto lo podemos ver en Jueces 15 y 16. Jefté, un líder inesperado que confió en Dios para obtener la victoria sobre los amonitas. Esto lo podemos ver en Jueces 11. David, el rey conforme al corazón de Dios, que enfrentó gigantes y reinos en nombre del Señor. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 17. Samuel y los profetas, voces de Dios en medio de un pueblo rebelde, quienes anunciaron la verdad sin temor. Cada uno de estos hombres enfrentó circunstancias imposibles, enemigos poderosos y sus propias limitaciones. Pero su fe fue lo que los sostuvo y les dio la victoria. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Que en medio de sus luchas confiaron en Dios, actuaron con valentía y obedecieron la voz del Señor. Esto nos enseña algo fundamental. La fe no elimina la adversidad, pero nos da la fuerza para atravesarla. El autor de Hebreos describe cómo por la fe algunos experimentaron victorias extraordinarias. Conquistaron reinos, como Gedeón y David. Recordemos a Daniel, porque su fe tapó la boca de los leones, fue librado del foso de los leones porque confió en Dios. Esto lo podemos ver en Daniel 6, 16 al 22. Apagaron fuegos impetuosos. Esto podemos ver una referencia de esto a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales no fueron consumidos por las llamas cuando se negaron a adorar al ídolo del rey. Y esto lo podemos ver en Daniel 3, 16 al 27.
recibieron resurrección. Mujeres como la viuda de Sarepta vieron a sus hijos volver a la vida gracias al poder de Dios. Podemos ver esto en Primera de Reyes 17, 17 al 24. Estas historias nos llenan de esperanza porque nos muestran que Dios todavía obra milagros en medio de las dificultades. La fe puede mover montañas, abrir puertas cerradas y transformar lo imposible en posible. En Mateo 17:20 el Señor nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero el pasaje no se detiene en las victorias visibles. También nos muestra otra cara de la fe, una que a menudo ignoramos. Después de describir las victorias, Hebreos 11 continúa con una lista de sufrimientos que enfrentaron otros héroes de la fe. Los versículos 35 al 37 nos dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esta parte nos confronta, porque nuestra fe no siempre nos libra del sufrimiento. A veces la fe significa permanecer firmes aunque no veamos el milagro que esperamos. Jeremías, el profeta, fue rechazado y perseguido toda su vida, pero nunca dejó de anunciar la palabra de Dios. Isaías, según la tradición judía, murió aserrado por proclamar la verdad. Los discípulos de Cristo sufrieron azotes, prisiones y la muerte porque no renunciaron a su fe en el Señor. ¿Por qué lo hicieron? Porque su fe miraba más allá de este mundo. Como dice Hebreos 11:35, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Los héroes de Hebreos 11 nos dejan lecciones profundas. La fe produce victoria, pero también nos sostiene en el sufrimiento. No siempre veremos resultados inmediatos, pero Dios honra la fidelidad de quienes confían en Él. El mundo no entiende la fe. El versículo 38 dice: de los cuales el mundo no era digno. A menudo los que viven por fe serán rechazados o incomprendidos, pero son tesoros preciosos en la mano del Señor. Nuestra recompensa es eterna. Estos héroes de la fe soportaron todo porque tenían puesta su mirada en la eternidad. No vivían para este mundo, sino para el que iba a venir, o el que ha de venir. Pablo lo explica perfectamente en Romanos 8:18, donde nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hoy Dios nos llama a tener una fe como la de estos héroes, una fe que confía en su poder para traer victoria, una fe que persevera en medio de las pruebas y no renuncia cuando todo parece perdido, una fe que mira más allá de este mundo y se aferra a las promesas eternas del Señor. Pregúntate: ¿estoy viviendo una fe que solo busca respuestas inmediatas o una fe que persevera en el sufrimiento? ¿Pongo mi mirada en lo eterno como lo hicieron estos héroes de la fe? El Señor no nos promete una vida sin dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. Como dijo el Señor en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto lo podemos ver en el versículo 39 y 40. Al llegar al final de Hebreos 11, el escritor resume una verdad impactante. Estos héroes de la fe vivieron, lucharon y murieron creyendo en las promesas de Dios, aun cuando no las vieron cumplidas.
Mil bendiciones.